Bueno, el tema que me invitaron amablemente a dar el día de hoy y que me parece muy interesante porque eso hace que responda muchas preguntas que luego no sabemos la etiología de la disfagia o qué pasó con ese paciente, ¿no? Que entró por otra cosa y de pronto empieza a tener alteraciones de la dilución. Esto explica muchos de esos casos. Y bueno, voy a empezar diciendo que la sarcopenia es un término acuñado en 1989 por el doctor Rosenberg y viene de la raíz griega sarx, que es carne, y penia es pérdida. Básicamente es muy simple, es pérdida de la masa muscular. Y esta pérdida de la masa muscular se da por varias causas, procesos celulares, de nervación, disfunción mitocondrial, hay cambios inflamatorios, hormonales, eh, y básicamente todos estos cambios que se van a ir dando con la edad van a generar disminución de la fuerza, de la movilidad, de la función, fatigabilidad, trastornos metabólicos, y al final vamos a tener el resultado de una baja cantidad y calidad de la masa muscular. Es aquí. Todos hemos visto pues diferentes tipos de cómo llegar a la tercera edad, y ahorita hablo de la tercera edad porque sarcopenia está mayormente enfocada a los adultos mayores, sin embargo no es exclusivo. Inclusive hay definiciones que dicen que la sarcopenia es la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento, pero no necesariamente. Ahorita vamos a ver por qué. Hay maneras de llegar a la tercera edad. Por ejemplo, podemos ver este señor que tiene buena masa muscular y tenemos a alguien de la misma edad, muy diferente. Y en mujeres podemos encontrar lo mismo. Tenemos gente con cierta edad, aunque no lo crean, tienen la misma edad. Y tenemos aquí buena masa muscular y aquí no. Para poder entender la sarcopenia tenemos que platicar primero de ciertos términos como masa magra. ¿Y masa magra a qué se refiere o a qué significa? Básicamente incluye a todos los músculos, órganos y huesos del organismo, todo menos la grasa. Es el 75% del peso corporal y el principal componente pues, de esa masa magra es el músculo. La masa magra nos ayuda, específicamente el músculo estriado, a la movilidad, al balance, que también es muy importante, la energía, la regulación de la glucosa. Es una fuente de proteína y cuando tenemos una buena masa magra, nosotros tenemos muchas más herramientas, o nuestro organismo tiene más herramientas para la supervivencia en situaciones de estrés. ¿Cómo qué situaciones de estrés? Por ejemplo, hospitalizaciones prolongadas, reposo prolongado, etcétera. Ahorita vamos a ver eso. Ahora, la sarcopenia se produce, como les decía, por muchos factores. Como para ser concretos, hablamos de pérdida de unidades de motoras alfa de la médula espinal, también pérdida de la calidad de la masa muscular, de la cantidad y calidad, descenso de hormonas anabolizantes como testosterona, estrógenos y aumento de diferentes interleucinas. El estilo de vida es fundamental, o sea, si tenemos actividad física o somos sedentarios, y la nutrición. Sin embargo, hay ciertas, en la línea de la vida, tenemos desde antes del nacimiento, desde la gestación, la parte genética influye mucho también en relación a la cantidad y la calidad de masa muscular que voy a tener. La familia de origen, es decir, en toda la infancia y la adolescencia, cómo es mi nutrición, si es buena, si no es buena, si está balanceada, compuesta adecuadamente. Posteriormente, en la edad adulta y en la edad media, viene la parte donde nosotros podemos intervenir también de otra manera, como hacer ejercicio, sobre todo mantenernos activos, la nutrición sigue siendo importante. Y bueno, al final del día tenemos una transición hasta que llegamos a la edad adulta. Cosas importantes o factores protectores vamos a encontrar en la educación. ¿Por qué la educación? En casa, si estamos correctamente educados y acostumbrados a comer de forma balanceada y adecuada, esto va a impactar en el resto de mi vida. Como en muchas patologías, lo que hacemos desde la genética, nacimiento, la etapa prenatal, los primeros años de la infancia, la adolescencia, todo esto va a impactar en cómo vamos a llegar a esa tercera edad. Y naturalmente el estilo de vida, la nutrición y la terapéutica.
Tenemos que platicar para también poder hablar de sarcopenia, de los tipos de fibras musculares que hay. Este es un cuadro que me gustó mucho porque tiene mucha información resumida, pero aquí lo más importante es darse cuenta que tenemos de forma general fibras tipo 1 y fibras tipo 2. En las dos son tipo 2A y 2B. ¿Qué es lo importante de saber de esto? Que la velocidad de contracción de las tipo 1 son lentas y las tipo 2 son rápidas. Otra cosa muy importante es la resistencia a la fatiga. Las tipo 1 tienen una alta resistencia a la fatiga, pero la tipo 2 realmente no, y dependiendo de qué tipo de fibra es, si es 2A o 2B, va a tener moderada resistencia o baja resistencia a la fatiga. También la fuerza de contracción es importante porque a pesar de que tenemos mucha resistencia en las tipo 1, tenemos baja fuerza de contracción y las fibras tipo 2 tienen muy alta fuerza de contracción. Otra cosa importante que vale la pena mencionar es la concentración de hemoglobina y mioglobina, eso es muy alta en la tipo 1 y media o muy baja en la tipo 2. Vamos a ver por qué esto es importante. Aquí tenemos un esquema donde tenemos un músculo joven, donde podemos ver las fibras musculares balanceadas. Tenemos fibras tipo 2, fibras tipo 1, aquí están mencionadas. Conforme pasa la edad, si nos damos cuenta, se van perdiendo las fibras tipo 2, cada vez son menos, las tipo 1 se mantienen. Aquí podemos ver que hay un proceso también donde hay denervación y renervación, pero cuando estamos ya en una situación de sarcopenia, de una pérdida de masa muscular importante, vemos prácticamente fibras tipo 2 escasas y predominio de tipo 1. ¿Cómo afectan lo que les decía, ¿no? La edad, interleucinas, hormonas, factores de crecimiento? Quise poner esta diapositiva, se me hizo muy interesante, habla de nuestro país en particular, pero no dudo que algunos países tengan similares datos. ¿Qué significa llegar a los 65 años en México, que básicamente es un adulto mayor? La estadística dice que si llegas a los 65 años, tienes probabilidades de vivir otros 20 años. Naturalmente esto se personaliza, ¿no? Dependiendo de muchísimas cosas, pero en general la estadística resume esto. Una de cada 6 personas va a presentar deterioro cognitivo mayor, comúnmente llamado como demencia. Una de cada 3 personas va a presentar diabetes mellitus. Una de cada 2 va a tener enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. Uno de cada 3 va a tener un trastorno depresivo y uno de cada 2 va a tener una discapacidad física y o mental antes de morir. Entonces, podemos ver cómo se van juntando cosas fisiológicas, cosas genéticas, cosas que vamos cosechando durante nuestra vida con ciertos escenarios que tenemos, en particular este escenario es de México. Ahora, ¿se acuerdan que les comentaba que la sarcopenia habitualmente es un término asociado a los adultos mayores o al envejecimiento? En la mayoría de los artículos de la bibliografía lo van a encontrar así, pero no es exclusivo, ya que también puede suceder en adultos jóvenes o en niños inclusive, recibiendo, bueno, diferentes nombres. Ahora, básicamente lo que les decía es una pérdida de la cantidad, pero también de la calidad de la masa muscular esquelética, y eso es lo que hablábamos, pues justamente por eso el tipo de fibras. La sarcopenia inicia en la cuarta década de la vida, o sea, la pérdida de estas fibras motoras, la denervación empieza a la cuarta década de la vida y se acelera con el transcurso de los años. Más allá de los 50 años, se producen disminuciones anuales de la masa muscular entre 1 y 2%, para llegar a los 80 años con una pérdida de hasta 45%. Ustedes pueden ver aquí, este es un GIF, una gráfica, un animado, pero se alcanza a ver o alcanza a representar claramente cómo se va perdiendo esa masa muscular. Y la sarcopenia es parte de un síndrome geriátrico frecuente y relevante en la práctica clínica diaria y es el principal eje de lo que llamamos la fragilidad del adulto mayor. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el envejecimiento? La masa magra, que ya les comentaba que está formada por estos componentes, el músculo esquelético es la mitad al menos, y va disminuyendo con el paso de los años. Entonces, estos cambios fisiológicos van a generar esta pérdida de masa, o sea, de la porción de la masa, pero también de la fuerza y del tejido. Y al final del día, ¿qué es lo que va a suceder? Que esto nos va a generar otras patologías o nos va a dar pie a desencadenar situaciones que de otro modo pues no las hubiéramos tenido.
La sarcopenia tiene un patrón diferente en varones y en mujeres. En los hombres se va produciendo de manera gradual. En las mujeres, asociada a la menopausia o el climaterio, se presenta de manera más abrupta, justamente en ese periodo de la vida de la mujer. Tiene una prevalencia entre 9 y 18% en mayores de 64 años. Y entre el 11 y hasta el 50 se dispara mucho ahí la estadística dependiendo del autor, en personas mayores de 80 años. Y esto también obedece, o sea, esta discrepancia entre ese 11 y 50% también tiene mucho que ver con los países, con lo que decíamos, educación, nutrición, la educación en relación a la actividad física. Y en un estudio que se hizo con 651 hombres y mujeres, individuos mayores de 60 años, se evaluaron la masa muscular apendicular y la fuerza de agarre manual para diagnosticar sarcopenia. Ahorita vamos a ver algunas herramientas para diagnosticarla, y encontraron que el 32.3% de los hombres tenían sarcopenia, pero más del 90% de las mujeres lo tenía. O sea, ahí también hay una discrepancia importante en esta parte de cómo se presenta por género. De tal modo que podemos resumir que tenemos factores externos que nos van a producir sarcopenia, como el nivel de actividad física, aquí yo puedo incidir, el tipo de dieta, yo puedo incidir, el tabaquismo, naturalmente yo puedo incidir en eso, evitándolo, uso de corticoides, entre otras. Y hay factores internos que difícilmente voy a poder controlar o cambiar, como hablábamos, la influencia genética, otras enfermedades, la nutrición durante la infancia y la adultez, el estrés oxidativo asociado a la edad, y el resultado pues básicamente va a ser este, ¿no? Baja de la masa muscular, de la fuerza y de la función del rendimiento físico. La sarcopenia se clasifica básicamente en dos tipos. La primaria, cuando no existe ninguna causa evidente excepto el envejecimiento, que básicamente pues eventualmente todos llegaremos ahí, o estaremos sufriendo estos cambios. Y la secundaria, cuando hay cuadros adyacentes causantes del proceso. Por ejemplo, poca actividad física, reposo prolongado en cama, sedentarismo, situaciones de ingravidez, enfermedades. Esas situaciones de ingravidez se refiere justamente a astronautas, enfermedades que ocasionan fracaso orgánico avanzado, como insuficiencia cardíaca, pulmonar, renal, hepática, cerebral, básicamente cualquier enfermedad crónica o aguda que genere alguna alteración en la homeostasis del organismo, y la nutrición deficiente por ingesta de calorías o proteínas, como ocurre en enfermedades que causan anorexia y malabsorción intestinal. En el Consenso Europeo sobre Definición y Diagnóstico de la Sarcopenia, que fue en el 2010, ellos clasifican de este modo como las etapas o el estado de esta pérdida de masa muscular, como presarcopenia, donde solamente disminuye la masa muscular, la cantidad. La sarcopenia, como tal, disminuye la masa, pero también disminuye la fuerza o el desempeño físico, una de ambas. Cuando tenemos una sarcopenia severa, hablamos de que ya están afectadas los tres rubros: la masa muscular, la fuerza muscular y el desempeño físico, la función. ¿Cómo podemos medir esto? Hay diferentes herramientas, tanto de radiología como dinamómetros, por ejemplo, que miden justamente la masa muscular, las fibras, no las fibras, sino la cantidad de masa muscular, la fuerza con un dinamómetro y el desempeño físico pues con ciertas pruebas de función para ver justamente cómo estamos. ¿Qué es importante también mencionar? La sarcopenia también está asociada a otras patologías y existen múltiples estudios que están asociando cada vez más esto. Por ejemplo, artritis reumatoide. La artritis reumatoide por sí misma genera pérdida de masa muscular esquelética asociada a una disminución de la fuerza y rendimiento físico. También aumenta la expresión de mediadores proinflamatorios. La inactividad física, justamente por la gran discapacidad que puede generar esto y los dolores, el incremento de la grasa corporal, dosis elevadas de glucocorticoides que se usan siempre en esto, y al final del día todo esto predispone a un incremento en el catabolismo muscular y óseo de esta enfermedad, independiente de la enfermedad del paciente. Y aquí es donde ya viene, todavía no está como aceptado de manera global, pero lo que les decía, la sarcopenia no es exclusiva de los adultos mayores. Ahora, ¿qué pasa con otras patologías? Esto es
clásico, y ahorita les voy a decir unos ejemplos de cómo vamos a encontrar a nuestros pacientes. Por ejemplo, pacientes hospitalizados en una unidad de crónicos. Se estudiaron 394 pacientes de 80 años, consideraron el número de días en cama, y se evidenció la sarcopenia en el 76.4% de los pacientes evaluados. Esto es realmente alarmante, porque si notamos todos en nuestros centros de atención hospitalaria o ambulatoria, prácticamente es como hagan ejercicio y coman bien, pero no se les da la importancia que tiene justamente, les digo, ni los ambulatorios ni los hospitalizados. Se encontró una relación estadísticamente significativa con la edad, la disminución de peso, el índice de masa corporal, la disminución de la circunferencia braquial y la disfagia. Esto es importante. Hay asociaciones muy claras, y ahorita vamos a ver una patología que ya está descrita. Pacientes mayores de 18 años, o sea, jóvenes, en una unidad de larga estancia por convalecencia o rehabilitación, pacientes que tuvieron fractura, alguna fractura, pacientes con trauma craneoencefálico que tienen que estar postrados mucho tiempo, pacientes con otro tipo de enfermedades como cáncer. ¿Qué es lo que sucede? Que la prevalencia global de sarcopenia fue lo mismo que en adultos. Básicamente son hospitalizados de manera crónica. Y encontraron sarcopenia severa en el 91% con los 3 parámetros valorados que vimos en las diapositivas previas, y en todo, tanto en la fuerza muscular, en la masa muscular y el rendimiento físico. Ahora, entre otras patologías también importantes a considerar es el deterioro neurocognitivo mayor, la demencia. Se hizo un estudio en centros residenciales de distintas ciudades en España para buscar la prevalencia de sarcopenia en las personas mayores que están institucionalizadas, o lo que conocemos aquí en México como asilos, casas de retiro, y se encontró que casi el 70% tiene sarcopenia. Pacientes con desnutrición, jóvenes, menores de 30 años, que han tenido pérdida de masa muscular desde edades tempranas, también presentan este problema de sarcopenia. Otras patologías, por ejemplo, pacientes cirróticos, la cirrosis por sí misma genera pérdida desproporcionada del músculo esquelético. La diabetes tipo 2, en relación con la resistencia a la insulina y el descontrol metabólico de algunos pacientes. Y existe el término de obesidad sarcopénica. ¿Por qué? Hay pérdida de masa muscular por resistencia a la insulina y aumento de la grasa corporal, que al final del día, esto es, digamos, habitual parte del proceso, que fibras de grasa van infiltrándose en el músculo estriado y van sustituyendo el espacio. Aquí vemos, por ejemplo, un músculo, la parte blanca es el músculo estriado de alguien joven. Y aquí vemos los músculos de alguien con sarcopenia y lo negro, toda la infiltración grasa en la misma área. Entonces, son cosas que ya sabemos que van a suceder. Tenemos que actuar de manera preventiva con estos casos. Aquí tenemos, por ejemplo, otras situaciones importantes. Tenemos un masculino de 24 años, uno de 66 años y otro de 66. Tienen un peso parecido, el joven de 76 kilos, el de 66 de 81 y uno de 79. Ahora, ¿cuál es el punto aquí de diferencia? Aquí podemos ver que tenemos más músculo que grasa. En este caso, observen la actividad física. Es los pasos diarios promedio, 3.141 de esta persona. Observen la cantidad y calidad de los músculos y la infiltración grasa contra alguien de la misma edad de un peso similar que va a tener 12.000, o sea, 4 veces más pasos. Vean, el músculo tiene muchísimo más volumen, y aquí es donde estamos viendo que vean la cantidad de músculo, son 13 kilos y aquí son 36. O sea, la actividad física realmente marca una diferencia importante. ¿Cómo vamos a ver el cuadro clínico de una persona con sarcopenia? Habitualmente son pacientes que tienen mayor riesgo de caídas y por lo tanto fracturas que pueden desembocar en postración prolongada, y ya vimos que son esos factores de riesgo. Otro, adinamia por aumento de fatigabilidad, es decir, se cansan rápidamente y es gente que va disminuyendo la movilidad en general en las áreas normales de su vida. Hay mayor frecuencia en la aparición de lesiones de ligamentos y de huesos,
son personas que pueden tener depresión, un trastorno depresivo. Hay declive en el funcionamiento tanto físico y de la fuerza y masa muscular. Hay pérdida de peso no intencional, nosotros vamos a empezar a ver que la persona empieza a perder peso y es justamente por ese mecanismo que les decía. Hay disminución en la velocidad para caminar y sin duda alguna alteraciones del equilibrio, flexibilidad, tolerancia al ejercicio y al final de forma global una disminución importante en la calidad de vida. Si nosotros leemos este cuadro clínico, son cuadros clínicos muy semejantes a la mayoría de nuestros adultos mayores. Es gente que ya tiene mucho riesgo de caídas, es gente que cada vez tiene menos actividad física cotidiana, ya no hablo de actividad física de ejercicio, cotidiana. Es gente que está deprimida, es gente que empieza a perder peso, que empieza a caminar más lento. Lo del equilibrio es súper importante porque nosotros también, hay comparaciones donde se hace una comparación entre un joven y una persona mayor en relación al equilibrio y cómo se va perdiendo justamente y se asocia también con la masa muscular. Ahora, otra cosa importante, la sarcopenia no es exclusiva de un grupo muscular o de cierto sistema. La sarcopenia afecta básicamente a todo el músculo estriado de nuestro organismo, de tal modo que hay estudios que han reportado un decremento de la fuerza de los músculos de la respiración con la edad y esto pues también es evidente. La fuerza de los músculos de la respiración regulan la efectividad de la tos y ahí es donde viene también otro factor súper importante a considerar. Solo por el proceso de envejecimiento nosotros vamos a tener este riesgo de perder la masa muscular, la fuerza y la función en general, pero también de los músculos de la respiración. Y aquí vamos a empezar a acercarnos a cómo vamos a, o cómo va a afectar la sarcopenia a la deglución. La tos es un mecanismo protector que sirve para limpiar las vías aéreas o si algo se acerca o se introduce en la vía aérea, poder expulsarlo y mantener pues la salud pulmonar. Cuando la tos se afecta, tenemos mal manejo de secreciones, tenemos una tos débil que no alcanza a aclarar las propias secreciones y tampoco a veces cuando hay eventos de penetración laringea o aspiración traqueal, lo cual genera pues aumento del riesgo de neumonía. ¿Cómo voy a poder determinar si un paciente tiene sarcopenia o no? Existen estudios encaminados a evaluar la masa muscular, la fuerza muscular y la función. Acuérdense que son 3 rubros. Y dentro de la evaluación de la masa muscular tenemos diferentes herramientas como la resonancia magnética, la tomografía, la absorciometría, el análisis de la bioimpedancia y el ultrasonido. Los que están encaminados a la fuerza muscular básicamente son dinamómetros cinéticos y se evalúan para la fuerza de la mano o extremidades inferiores. Y los que están encaminados a valorar la función muscular básicamente son velocidad de la marcha, la prueba del tiempo necesario para completar ciertas tareas, como por ejemplo estar en una silla y pararse, caminar, regresar de dirección, o sea, como diferentes actividades que tienen que hacer la persona, o subir una escalera, por ejemplo, que habla básicamente de la función. Ahora, existe el término disfagia sarcopénica. Este es un término acuñado ya desde hace casi 10 años por Kuroda. Él hace un estudio y concluye que la masa muscular lingual reducida es un factor de riesgo para padecer disfagia sarcopénica. Si nosotros nos podemos a pensar en la definición de sarcopenia, cómo se genera, pareciera obvio y natural pensar en esto. Sin embargo, no lo es. Piensen ustedes todos los casos que ven en sus hospitales, o sea, como que nadie pone atención ay, este señor lo veo flaquito, este señor está sin vía oral, este señor está solo con líquidos intravenosos, o sea, como que la atención médica se enfoca en resolver el problema por el cual el paciente ingresó, descuidamos esta parte y entonces aparece esto. Se discutió por primera vez este término en la reunión de la Asociación Japonesa de Rehabilitación de la Disfagia y presentaron muchos artículos donde reportan la disminución de la fuerza y de la calidad de los músculos, de la deglución en particular, con la edad. Ahora, otro punto importante cuando vimos lo de las fibras musculares es que
Casi todos los músculos de la deglución son fibras tipo 2, son las que más se pierden con la edad. Cuando vimos esos esquemas de cómo se iban perdiendo las fibras de las tipo 1 y las tipo 2, ahí es donde vemos que son las que más se pierden. Entonces, también el proceso natural de la pérdida de fibras musculares nos va a afectar a los músculos específicamente de la deglución por tener mayormente fibras tipo 2. La masa del músculo genuoideo, ellos se basaron en decrece con la edad y reduce la función deglutoria, aunque como platicábamos, afecta básicamente a la totalidad del músculo esquelético. La fuerza de la lengua, obviamente al disminuir la masa, pues disminuye la presión de la lengua, sobre todo recordemos esta función básica de la lengua de poder controlar el bolo, poderse anclar, decidir el momento en que va a propulsar el alimento hacia atrás y cómo esa presión anteroposterior, esa contracción muscular fuerte de propulsión de la fase oral de transporte va a estar afectada. La fuerza de presión de la lengua es mayor en jóvenes que en adultos mayores y esta presión está asociada a una mejor función de la gesta oral de forma pues evidente. Para nosotros que estamos en el área de la deglución, es natural pensar que no es normal que una persona mayor tosa y se ahogue cuando come. Sin embargo, la creencia popular, por lo menos aquí en nuestro país, es, ay, es que el abuelito está tosiendo, es que sí, o sea, ya está grande, ¿no? No es normal. Nos puede generar con cosas o detalles como este, empieza una bola de nieve que luego es difícil de resolver. Y bueno, la sarcopenia, concluyen ellos que es un factor de riesgo para desarrollar disfagia en adultos mayores. Esa es como la conclusión de este tema en esa reunión de la Asociación Japonesa de Rehabilitación de la Disfagia. Se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis en el 2018. Eligieron 323 artículos, solamente de los cuales 9 se los quedaron para revisar resultados por criterios. Estos resultados mostraron que la sarcopenia se asoció de manera positiva a la disfagia, tanto de la parte cualitativa como de la parte cuantitativa. Y la sarcopenia se asoció no solamente a todo lo que ya platicamos, sino también a deterioro cognitivo, discapacidad, inactividad física, depresión y mortalidad. Si se dan cuenta, es como un circulito y empezamos a dar vueltas ahí porque el deterioro cognitivo me puede generar disminución de la ingesta y la disminución de la ingesta me puede generar pérdida de masa muscular de por sí ya que yo tenía el factor de riesgo por ser un adulto mayor y eso me va a generar más inactividad física y eso me puede ocasionar un trastorno depresivo, o sea, y eso me puede generar entonces disfagia y entonces una neumonía y entonces más postración en cama y se vuelve un círculo vicioso que si no lo detectamos, no lo vamos a poder resolver. Cada quien tendrá la experiencia de sus hospitales, pero a mí realmente me asombra cómo nadie lo toma en cuenta. Ninguna especialidad que está viendo a los adultos mayores que nosotros, o que yo habitualmente abordo en hospitalización, no es como algo a considerar. O es, hospitalízalo y solo pone líquidos intravenosos. Entonces, es algo bien interesante que no es tan evidente. Entonces, hay que poner mucha atención a esta parte. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, la inactividad física genera atrofia muscular y habíamos hablado que las fibras musculares de tipo 2 son las más fácilmente afectadas por la sarcopenia que las tipo 1. Entonces, son una serie de datos que estamos recibiendo en este momento que lo que va a generar son este tipo de resultados. En el anterior, pues vieron ahí la aspiración traqueal evidente, y aquí también estamos viendo aspiración traqueal de líquidos. Ambos pacientes son míos, y son pacientes que tienen, o que tenían en ese momento que los vi sarcopenia. Se hizo otro estudio en China con 224 adultos mayores, entre 80, más o menos 80 años, más o menos 8 años, excluyeron todas las causas que pudieran generar disfagia, como EBCs, tumores, etc. Se quedaron puras patologías infecciosas, gente que estaba en rehabilitación, personas que estaban por pérdida del apetito, patología gastrointestinal y otros más. La prevalencia de la sarcopenia fue del 76.8% y de la disfagia 30%. Ahora, la asociación donde coexistió la sarcopenia y disfagia fue en la tercera parte de los pacientes. Esto es bien importante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de disfagia sarcopénica? En la misma reunión de la Asociación Japonesa encontramos 5 puntos. Básicamente la presencia de disfagia, la presencia generalizada de sarcopenia,
los resultados de imagen que avalan que efectivamente hay pérdida de la masa muscular, que se excluyan otras causas de disfagia y que sea causada la disfagia como causada por la sarcopenia mayormente, es decir, que no haya otras causas que lo generen. Y bueno, un diagnóstico definitivo son estos puntos: probable y posible. Antes de pasar al tratamiento de la disfagia sarcopénica, creo que lo más importante es tener siempre en mente que cualquier persona, pero principalmente un adulto mayor, que tenga hospitalización, que le vaya a generar un reposo prolongado, va a estar en riesgo de pérdida de masa muscular y eventualmente puede alcanzarlo la disfagia. ¿Cuál es el tipo de pacientes que nosotros vemos habitualmente en hospitalización, los que me han tocado a mí? Casos como este, y espero que estos ejemplos les sirvan. Una paciente que ingresó porque tuvo un infarto agudo al miocardio, se le hizo su angioplastía y en lo que estaba en hospitalización se complicó con una neumonía y se quedó más tiempo en el hospital y luego la cambiaron de hospital. Total que cuando yo la conozco, es una señora de 63 años, cuando yo conozco a la señora, me dicen, es que pues todo estaba bien, ella comía, así me lo dijeron, ella comía, no tosía, no se ahogaba, no había tenido neumonía, pero pues de pronto hoy empezó a toser y se ahoga con el agua. Entonces, llego a ver a la paciente, veo toda esta historia clínica, en todo ese tiempo la paciente había estado en reposo, había perdido muchísima masa muscular, o sea, la señora se le notaba, ¿no? Pedí fotos de cómo era la señora 3 meses antes y se evidenciaba el cambio evidente, no tenía ni rehabilitación física y nadie se explicaba por qué tenía disfagia. Pues básicamente esta fue la causa. Estaban pensando, no, es que en la intubación, hace 2 meses y hace un mes, y no, es justamente la sarcopenia. Hay varias maneras de abordar este problema. La disfagia sarcopénica no presenta como tal un cuadro característico que sea diferente a otros cuadros. Básicamente vamos a encontrar como hallazgos similares, pero hay que tener en cuenta esta parte. Y de entrada, si nosotros te estamos sospechando de esto, para empezar tenemos que tener un aporte nutricional suficiente, al menos de 35 kilocalorías por kilo por día. Y esto es lo más importante, ejercicios de entrenamiento de resistencia. Esto aplica para la disfagia sarcopénica, pero aplica para todo nuestro cuerpo. El ejercicio aeróbico, conocido como aeróbico, genera, por supuesto, mejoría en la conservación de las fibras musculares. Sin embargo, está demostrado que ejercicios contra resistencia, tipo pesas, por ejemplo, al fondo ahí pueden ver un señor de la tercera edad que está haciendo ejercicio de resistencia o de peso. Eso es lo que los va a generar un cambio importante y positivo en la deglución y en general, digo, en todos los sistemas, pero bueno, vamos a enfocarnos a deglución. Ahora, ¿por qué lo pongo aquí junto? Porque si yo empiezo a hacer ejercicios de entrenamiento de resistencia de la deglución sin un buen aporte calórico y sobre todo de la composición, o sea, que tenga un aporte de proteínas adecuado, lo único que voy a hacer es prolongar el tiempo que el paciente va a padecer disfagia, porque yo no tengo sustrato de donde generar mejoría del músculo, de esas fibras musculares que están. Por otro lado, si yo doy un adecuado soporte nutricional, pero yo no pongo ejercicios de resistencia de la deglución, va a generar lo mismo, un alargamiento de ese cuadro clínico de disfagia. Si yo meto los dos factores, básicamente es ahora sí que la receta ganadora para poder ayudar a estos pacientes. Naturalmente, cada paciente es un caso diferente. No es lo mismo ayudar a alguien de 93 años que a alguien de 83, que a alguien de 73, alguien que fue activo físicamente durante toda su adultez, que se alimentó bien, alguien que no tiene enfermedades degenerativas. Va a ser muy diferente que alguien que tenga todas estas comorbilidades. Sin embargo, si no tenemos estos dos requisitos, de entrada no estamos teniendo lo que necesitamos para poder rehabilitarle. Es súper importante, porque aquí es donde entra el nutriólogo.
acostumbro en mi práctica clínica a apoyarme con un nutriólogo, sobre todo cuando veo estos casos, personas mayores, personas muy frágiles, con comorbilidades, tiene que entrar el nutriólogo. Ahora, ¿qué pasaba en el caso de esta señora que les comenté? Pero haciendo ahora sí que un interrogatorio exhaustivo, la señora sí comía, y comía diario, pero no se terminaba sus porciones. Empezaba comiéndose 3/4 y luego la mitad, y luego no tenía hambre, pero pues estaba con líquidos. Entonces, ¿cuál era el problema de esta señora que la llevó ahí? Además del reposo prolongado, un aporte nutricional inadecuado. Entonces, igual, la receta perfecta para generar disfagia sarcopénica, entre otros problemas asociados a la sarcopenia. Lo más importante es la prevención. Sabiendo esto, podemos adelantarnos. Implementación temprana de la rehabilitación de la deglución. Yo no voy a esperar a que ese paciente empiece a aspirar para decirle, ¿sabe qué? Vamos a hacer esta rutina de 20 minutos todos los días, 2 veces al día. Una deambulación diaria del paciente de ser posible, y si no es así, terapia física para adecuarla a las capacidades del paciente, y el aporte calórico oral diariamente. Es la manera como más efectiva de prevenir que un paciente nos llegue a este punto. Acuérdense que no es exclusivo de adultos mayores. Si tenemos, ahorita tengo un paciente que tiene 30 años, Charlie tuvo un trauma craneoencefálico severo desde hace como 8 años, y él ha estado con una discapacidad pues, todos estos años. Entonces ahorita lo tengo en el hospital, apenas se está poniendo de pie y, todo, y naturalmente pues tiene disfagia sarcopénica porque estuvo un tiempo hospitalizado y orointubado. Entonces pues bueno, le generó esto y estamos tratando de recuperar eso, y sin duda lo vamos a hacer. Este chico comía bien, a pesar de su gran discapacidad. Este chico comía bien adaptado antes de este nuevo ingreso. Ahora, ¿qué precauciones hay que tomar? Entre la prevención y las precauciones, me refiero, hay que tenerlo en cuenta siempre. El retiro de la vía oral prolongada va a generar prolongación de la hospitalización y la morbimortalidad. Entonces, tenemos el escenario típico. Ingresa un paciente con un EBC o con una fractura, y entonces, o con, no sé, o con vómito, y es un adulto mayor, e ingresa y dice, ok, vamos a dejarlo sin vía oral, ponle líquidos intravenosos, tales medicamentos, y vamos viendo cómo va. Y entonces, ese paciente se puede quedar 2, 3, 5 días sin comer. Yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia similar en hospitalización, y esto debemos evitarlo de cualquier manera. Si no es segura la nutrición por vía oral, y por eso lo están dejando sin vía oral, entonces colocar una sonda y proveer de nutrición a ese paciente. El punto número 2 en precauciones es prevenir la sarcopenia iatrogénica por inactividad innecesaria o reposo prolongado. Otro escenario también. ¿Qué es lo común? Está hospitalizado, está débil, quédese acostado, no se mueva, no, yo le hago, yo le paso, yo le baño, yo le doy de comer. O sea, lo que pueda hacer ese paciente, que lo siga haciendo. Si el paciente se puede parar, que se pare. Si el paciente no puede caminar, por lo menos pasarlo de estar acostado al reposet. O sea, empezar a buscar que tenga actividad física adaptada a sus circunstancias. Muchas veces, no en la mayoría, pero sí en muchos casos, es indispensable también la participación del especialista en medicina física y rehabilitación. Aquí ya hablamos de otros 2 especialistas. Se parece un poco a lo que decía el doctor Carlos Manzano el día de ayer en su plática. Es una intervención interdisciplinaria. Yo solo foniatra no voy a sacar adelante a un paciente, necesito del apoyo del nutriólogo, necesito del apoyo del rehabilitador físico, y así, o sea, del rehabilitador pulmonar o de diferentes disciplinas. Y por último, retirar la vía oral de forma injustificada y manejo inadecuado de la parte nutricional. O sea, lo que les decía, solo líquidos intravenosos, hay que evitarlo totalmente. Hay que pensar, es como un carro. Si no tiene gasolina, ¿cómo va a recuperar? Es un organismo, cualquier paciente hospitalario es un organismo en estrés, que está tratando de recuperarse de una patología previa. Entonces, necesitamos el aporte calórico e hídrico indispensable. Aquí dejo una imagen de un paciente típico que yo veo diario.
Este es el tipo de pacientes al que todos nos enfrentamos, todos los que estamos aquí. Y como conclusiones, cosas para no olvidar, la sarcopenia es una condición inherente al envejecimiento, pero puede existir de forma independiente a la edad. Existen condiciones conocidas que van a acelerar o disparar la sarcopenia. Puede generar disfagia por sí misma, y existe el término disfagia sarcopénica. Se puede prevenir desde la juventud, como muchas enfermedades, y para tratar los casos de disfagia sarcopénica es indispensable, lo que les decía, asegurar el aporte calórico y de forma simultánea la rehabilitación de la deglución. Con esta diapositiva termino mi plática. Aquí están las referencias por si alguien gusta revisarlas.